yo quería estar agregando alguna información y cuando hermano estaba hablando sobre Diego Thompson, para que nos ubiquemos bien en el tiempo y la dimensión del ministerio de ese hombre, cuando él llegó aquí a la Argentina, él poco tiempo después tomó contacto con el presidente Bernardino Rivadavia. Le llamó la atención al presidente de ese sistema que hablaba el hermano de enseñanza lancasteriano. Ese era un maestro preparando a alguien, discipulándolo, y ese tenía que ir enseñándole a otro, y así los más avanzados iban enseñándole a los más nuevos, y ese fue un método de enseñanza revolucionario. Y realmente nuestro Señor Jesucristo era lo que enseñó acerca del discipulado, ¿no? De estar preparando, entrenando a otros para la obra. No solamente eso, que luego Thompson llegó a Chile, y allí uno de los hombres que le llamó más la atención su manera de vivir y todo lo que él hacía, fue nada más ni nada menos que el héroe nacional chileno Bernardo O'Higgins. Así que O'Higgins también se acercó a Diego Thompson. Y ya en el Perú, en esas gestas libertadoras, él conoce al general San Martín, y San Martín quedó impactado e hizo una gran amistad con Diego Thompson. Diego Thompson era lo que se conocía en sus tiempos como un colportor, un hombre que vendía Biblias, quizás regalaban Biblias, pero su ministerio era distribuir la palabra de Dios. No solamente el presidente Rivadavia, no solamente Bernardo O'Higgins y el general San Martín, él llegó también a conocer a Simón Bolívar. En el año 2001, hace ya más de 20 años, yo escribí un pequeño libro sobre los bautistas, una historia escrita en sangre, y ahí hablo acerca de Diego Thompson, y fueron mis primeros contactos con la vida de este hombre. Pasado algunos años, en el año 2007, yo llegué a dar unas conferencias en el sur de Perú, en la ciudad de Arequipa. Ahí estuve algunos días, casi al medio de un terremoto que dejó muchos muertos en ese tiempo, y ahí me enteré que Diego Thompson había trabajado y había estado preso allí en Arequipa por su trabajo de predicación y llevar la palabra de Dios, y como sucedió a tantos discípulos del Señor en la historia, fue a la cárcel por ser un predicador algún tiempo. Y luego de toda esa etapa en esos viajes misioneros, él llegó a Colombia y llegó a Ecuador, y allí también su ministerio fue impactante. Un hombre realmente que fue un gran instrumento de Dios, sin embargo no es de los más conocidos entre los predicadores. Pero en el año 1882 llegó aquí a la Argentina un hombre que hizo una gran diferencia. Él se llamaba Pablo Besón. Él vino de Suiza. Él no, en sus orígenes no era bautista. Fue en la ciudad de Lyon, en Francia, donde él fue para burlarse de un predicador bautista, porque hablaba sobre el bautismo por inmersión, el predicador. Y él no creía eso, Pablo Besón, y como era un gran conocedor de la Biblia, fue como para burlarse del pastor, y luego pidió conversar con él, y el pastor tuvo una conversación muy profunda acerca de doctrinas, y abordaron el tema del bautismo, y el pastor bautista le mostró a Pablo Besón que la inmersión era el modo bíblico de bautismo, y Besón dijo que él quería bautizarse como Dios había ordenado, así que fue bautizado allí, y regresó a Suiza, y habló con su familia, y eso produjo un choque muy grande en su familia, al punto tal que él fue desheredado por volverse bautista, de convicciones bautistas. Lo sacaron de la lista de herederos, y hasta tal punto que él dijo a su familia que había recibido el llamado del Señor para venir a predicar a la Argentina, un suizo en la Argentina. En la historia dice que la mamá le dijo: hijo, dice, ¿cómo vas a ir a un país de otro idioma, de otra cultura?
y además corres el riesgo de que te llamen Bautista. Así le dijo la mamá. A Pablo Besón había recibido junto con sus hermanos, cada uno de ellos de regalo, un reloj de oro, y él se lo devolvió a la mamá. Como él fue desheredado, devolvió su reloj y preparó su corazón y se vino aquí a la Argentina. Se instaló en Santa Fe, en las regiones agrícolas, donde había muchos gringos que habían venido de Europa y tenían sus plantaciones, y allí inició su ministerio. En la ciudad de Santa Fe, una de las ciudades se llama Esperanza, y en esa ciudad, si usted va en la plaza central, hay un monumento a Pablo Besón, aquel predicador bautista. Cuando todos discuten en el mundo sobre el registro civil, este hombre fue el que trajo el registro civil. Por aquel tiempo, él tuvo duros combates con el gobernador de Santa Fe, que se llamaba Nicasio Oroño. Muchos de los nombres que yo doy, usted los encuentra en las calles, no saben quiénes son. Pero Besón estuvo ahí, grandes combates con ese gobernador, y Besón hizo un casamiento. Y entonces él dejó un documento escrito donde decía algo así, era un matrimonio español, que cuando en la Argentina existiera el registro civil, que ese matrimonio fuera reconocido como tal. Fue Pablo Besón el que inventó lo que hoy conocemos como el registro civil, un bautista. Fue Pablo Besón el que luchó y consiguió el derecho que cada persona de cualquier credo pudiera ser enterrada en el cementerio. Antes tenía que ser católico y todo eso, y una niña que murió y por no ser del credo católico fue enterrada ahí en Santa Fe bajo una planta de laurel. Y todo eso son derechos que este hombre ganó. Y luego hasta uno de los que hoy se llaman peronistas hablan de las 8 horas de trabajo y de vida. Esa fue la idea de Pablo Besón. Él fue el que habló y puso esos principios de que el obrero debería trabajar 8 horas y tener su derecho al descanso y todo eso, para que ustedes tengan una idea de lo impacto que fue ese hombre. Él fue a lo que hoy se conoce como el Hospital Muñiz, en Parque de los Patricios. En ese tiempo ese hospital solamente era un lugar de leprosos, y él se metía cada lunes en el leprosario, de la mañana hasta la tarde, con los leprosos, predicando la palabra de Dios. Hizo un ministerio impactante. Su primera iglesia, la primera prédica que hizo en Buenos Aires, es en una iglesia presbiteriana que está en la avenida Corrientes, pasando el obelisco un par de cuadras. Ahí hizo su primer prédica, Pablo Besón. Y luego había un pasaje ahí en el centro de Buenos Aires, donde era de una cuadra, y ahí todos paraban las prostitutas. Y él fue y estableció la primera iglesia bautista ahí en ese pasaje, predicando la palabra de Dios. Luego, la iglesia bautista más grande que se hizo aquí se conoce como la Iglesia del Centro, y ahí está uno de esos cantantes liberales famosos cantando. Ayer estaba cantando ahí. Yo digo, qué incómodo hubiese estado Pablo Besón sabiendo que ese hombre estaba ahí en el púlpito, el tal Witt estaba ahí. Y Pablo Besón fue el fundador de la Iglesia Bautista del Centro. Y luego vino aquí a la zona de Matadero, y ahí en Tapalqué y Lisandro de la Torre hay una iglesia enorme y un colegio. Ahí fueron educadas mis hijas, y ahí está, esa iglesia la hizo Pablo Besón. Y luego a unos 120, 130 kilómetros por la Ruta 3, ahí está la ciudad de Las Flores, Azul o La Barría, y ahí se metió y estableció obra. Y no me alcanza el tiempo para decir todo lo que ese hombre hizo. Y él hizo el Nuevo Testamento. Cuando usted lee de traducciones de la Biblia y ve la versión pesita, así se dice, ese es el trabajo que hizo este hombre. Un hombre impactante. Cuando fue al Congreso de los Bautistas en los Estados Unidos, este hombre impactó, todo el mundo lo miraba, de dónde venía el predicador suizo que servía al Señor en la Argentina. Una última cosa voy a decir, porque es un hombre
con una vida realmente maravillosa, un corazón misionero, apasionado por las almas. Cuando él murió, en aquel tiempo el presidente del Partido Socialista en la Argentina, de apellido Jiménez, se suponía que ellos eran todos ateos, pero ahí estaban, frente al féretro de Pablo Besón, y hay testimonios de aquellos políticos ateos dando testimonio de por qué estaban en presencia de ese hombre de convicciones profundas y con un estilo de vida que impactó y que marcó un rumbo en la sociedad. Pablo Besón fue el testimonio de muchos bautistas de la historia, no solo gente que fue de un ministerio efectivo dentro de las paredes de la iglesia, siempre los bautistas tuvieron una gran influencia social. La lista de nombres es extensa, de hombres que impactaron con su estilo de vida, con su testimonio, con su manera de predicar y mostrando la fidelidad a la palabra de Dios. Y en esas huellas nosotros deberíamos andar, hermano, en esos hombres que dedicaron su vida al Señor, consagraron su vida al Señor y así le sirvieron. Y por eso hoy todavía sus nombres relucen por su manera de servir. Nunca ninguno de ellos anduvo buscando fama ni cosechando aplauso, pero todos ellos tuvieron un corazón apasionado y fiel para servir al Señor. Por último, en el año 1948, por aquel tiempo, de una manera increíble, según lo dice la misma historia, en los Estados Unidos se repartieron el terreno misionero de la Argentina entre diferentes grupos bautistas. Estaban los bautistas suizos allí, estaban los bautistas de la Convención del Sur, y allí por aquellos años, por el año 1947, habían surgido los bautistas que se llamaban conservadores. Eran los bautistas que no querían ser liberales, pero tampoco querían ser fundamentales. Y entonces usaron el nombre de conservadores. Un matrimonio se enroló en esa nueva corriente teológica y vinieron aquí a la Argentina. En el año 1948 se instalaron en el norte de Argentina, en los valles calchaquíes, en la provincia de Salta. Ese matrimonio recorría todo Salta y gran parte a lomo de mula. Y él se llamaba Wilbur Sanford y ella se llamaba Dorotea de Sanford. Y allá establecieron las primeras obras en el valle de Rosario de Lerma, a Campo Quijano, y allí ganaron muchas almas, establecieron obras, pusieron la doctrina, aunque eran de la misión conservadora, ellos se definían como fundamentales. Y luego comenzaron a ser perseguidos. Varias veces su vida estuvo en riesgo. De ese matrimonio que llegó en el año 1948, yo he conocido a la señora. Ella tenía 73 años cuando nos conocimos. Ya su esposo había muerto hace mucho tiempo. Y hicimos una gran amistad de 10 años exactamente. Y durante esos 10 años casi cada día nos hemos hablado. Y ella me decía hijo siempre cuando me llamaba. Y cada día llamaba a mi trabajo, siempre. Y un día ya entrado en años, casi en sus 80, me dijo, me gustaría antes de morirme saber qué ha quedado de aquellas obras en el norte de la Argentina. Me gustaría que pudieras ir. Yo no conocía absolutamente nada y después de algunos arreglos en mi trabajo en el año 1997, emprendí mi viaje misionero a la provincia de Salta. Mi contacto era un hombre muy mayor, casi ciego. Ese fue el hombre que me esperó en la terminal. Y allí viajamos casi una hora y llegué a la localidad de Campo Quijano, que es conocida como el Portal de los Andes, un lugar bellísimo. Y ahí estuve muchos años viajando y ahí comencé a predicar. Pero en uno de esos viajes, yo estaba hablando acerca de esta señora, de esta hermana en la fe. Y una señora
se presenta y me dijo que ella era una maestra y me dijo, yo quiero que usted venga a predicar a otra localidad, que pueda venir conmigo. Y la localidad se llamaba Cerrillos, es una población muy reconocida. Y entonces ella me dijo, me llama la atención que esa señora viva todavía. Y ella me dijo, yo quiero que usted le pueda enviar mis saludos especiales. Cuando yo era muy jovencita, dijo la maestra, se formó una turba en el pueblo, todos los católicos se habían puesto de acuerdo en matar a este matrimonio bautista. Y la señora, la maestra, me dijo, yo era parte de esa turba. Yo estaba entre los que querían matar a ese matrimonio, que predicaban la palabra aquí. En aquella ocasión, el comisario del pueblo, con su revólver en mano, fue el que frenó a la multitud que querían matar a este matrimonio bautista. Y la señora dijo, dígale a ella cuando la vea, quién era yo y que ahora soy de Cristo. Y luego ella dijo, quiero que usted conozca a mi esposo. Y un día llegamos, su esposo era un antropólogo y era un predicador inglés. Y ahí estaba yo, con el predicador inglés. Y el predicador me dijo, quisiera que usted venga mañana a mi casa. Quiero que conozca al cacique de la tribu, de la comunidad, no de la tribu, de la comunidad Cañaveral. Y así fui al otro día. Y estaba frente a un cacique, como se ve en las películas, sentado con las piernas cruzadas en el piso, y ahí hablando. Y entonces, como ya tengo que predicar, pero ahí vienen las raíces misioneras, con la gente de la que yo fui aprendiendo y creciendo y apasionándome por el campo misionero. En esa comunidad Cañaveral, esto nada más le voy a decir. Yo estuve hablando por casi 45 minutos y el cacique me miraba y me miraba y me miraba hasta que finalmente habló. Yo en algún momento pensé que el hombre conozco su nombre y apellido todo y él dijo, yo quisiera que usted venga a nuestra comunidad. Y él dijo, nosotros todas las tardes nos juntamos y yo tomo mi farolito, decía él, y empiezo a caminar por las calles del pueblo y todo de sus chozas, de sus casitas de madera y ramas y cosas así. Todos ellos salen y se encolumnan detrás de mí y vamos al lugar que dedicamos al Señor. Y ahí todos los días tenemos un culto, pasado las 6 de la tarde. Y él dijo, yo quiero que usted venga con nosotros un día. Ellos estaban, a un momento él se puso a llorar y me dijo, mi pueblo está ahí muy oprimido. Me duele que algunos jóvenes de nuestra comunidad tienen que ir a los pueblos a buscar trabajo. Y comenzó a contar cómo estaban derrumbando los montes y ya los animales que ellos cazaban para alimentarse no encontraban casi. Y en el río ya mucho no podemos comer porque están contaminando las aguas y todas esas historias que luego la he vuelto a escuchar en diferentes lugares, en diferentes comunidades aborígenes de los pueblos oprimidos, y que esa gente, alguien llegó y les predicó el Evangelio, y así en muchos lugares. La historia ahí es muy larga, pero un poco yo quería ilustrarles de cómo yo me fui involucrando en el campo misionero, porque cuando tenía 18 años comencé a escuchar a los primeros predicadores, esos hombres apasionados que realmente amaban a Dios y amaban a las almas, y esos hombres que predicaban el Evangelio con poder, y yo los escuchaba con admiración, con asombro, y ahí empecé a cultivar ese sueño de que un día yo quería ser un misionero. Un día, 18 añitos nada más tenía, cuando fui tomando esa decisión, y en eso es donde he involucrado mi vida, de tantos viajes, tantos países, con una misma meta de ganar al pecador para Cristo, de acercarlo al Señor, para que pueda ser salvo por Cristo Jesús. Así que hoy voy a hablar con ustedes un mensaje
que hace 25 años lo escribí para una revista. Lo prediqué alguna vez en el púlpito, pero hoy les voy a dar una versión breve y nueva. El mensaje se llama El desafío a pensar en otros. Así que busque ahí en su Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Evangelio de Marcos, el capítulo 10, y ahí está nuestro pasaje, que será el sustento para nuestro tema, el desafío a pensar en otros. Evangelio de Marcos, entonces, el capítulo 10, y ponemos nuestra atención en el versículo 45. Y así nos dice la palabra del Señor, es el Señor Jesucristo el que está hablando, y Él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo en sus comienzos lo tuve que leer muchas veces. Este versículo a veces me parecía como increíble de lo que estaba leyendo. Cómo el Hijo de Dios, que debería de gozar de enormes privilegios en esta tierra, no se aprovechó de ninguno. Y Él dejó establecido claramente que Él no vino para ser servido. Él no iba a ser en este mundo un predicador cosechador de aplausos. Él no iba a ser en este mundo un predicador que disfrutara de las mieles de la fama. Él no iba a ser aquí en este mundo un hombre que iba a trascender por sus grandes conocimientos, que iba a impactar con su manera de vestir o con ciertos lujos. Él vino y dejó bien establecido, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino para ser servido. Y ahora nos lleva a otro escalón y de la enseñanza y nos dice, yo vine para servir, y no solo eso, vine para dar mi vida por muchos. Y ese es lo que nosotros tenemos que aferrarnos. Si queremos ser fieles hijos de Dios e interpretar lo que Dios espera de cada uno de nosotros, nosotros debemos andar por esta vida sirviendo y dando nuestra vida por otros. Pensar en otros debe ser el sentimiento primario. Vivimos en un mundo lleno de egoísmos. Vivimos en un mundo donde la gente piensa en sí mismo, donde uno de sus lemas es sálvese quien pueda. Nadie tiene tiempo para dedicarse a otros, nadie tiene tiempo para pensar en otros, nadie tiene tiempo para hacer favores a otros, mas la Biblia dice que Jesús vino a este mundo para servir y dar su vida por otros, por muchos, dice la Biblia. Pues ese era el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pienso yo en la palabra otros, eso es una motivación para mí. Pensar en otros, buscar a otros. Otros deben ser nuestra preocupación como iglesia, porque nosotros ya hemos sido salvos por Cristo, ya somos herederos de la vida eterna. Ahora debemos pensar en otros, debemos ocuparnos en otros, debemos enfocarnos en otros. Otros deben ser nuestra prioridad, otros deben ser el objeto del amor que Dios puso en nuestro corazón. Otros son los que deben ser alcanzados con el Evangelio. Dios no terminó su obra con nosotros. Dios quiere que alcancemos a otros. Otros debe ser una palabra que me persiga. Otros debe ser una palabra que me invite a reflexionar cada día. Otros debe ser una palabra que realmente sea una fuente de motivación para mi vida. Otros, buscar a otros, pensar en otros, andar detrás de otros, alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Por eso en esta mañana yo estoy planteando este mensaje, el desafío a pensar en otros. La gente no está muy animada a pensar en otros. Las iglesias no están muy entusiasmadas en pensar en otros. Cada uno quiere mirar su propio ombligo. Cada uno quiere sentirse el centro de la obra. Nadie quiere pensar en otros, pero el Hijo de Dios dice que Él vino a dar su vida por otros. Él vino a dar su vida por muchos. Él vino para servir a otros. Otros debe ser lo que mueva nuestro ministerio.
Otro debe ser la razón por la cual existimos como iglesia, para llevar el mensaje a otros, hablar del evangelio con otros y romper, hermano, con lo que hoy se llama la teología del confort. En los días que vivimos, en estos días de verano, de mucho calor, en las iglesias están más preocupadas por el aire acondicionado que por el fuego del Espíritu Santo. Están, hermano, una tibieza espiritual, poca dedicación, poca consagración al Señor. La teología del confort es la teología de la comodidad, es la ley del menor esfuerzo. Y ese es el virus que el diablo puso en las congregaciones. Y a nosotros eso nos afecta también, porque la gente también está dispuesta a hacer poco y nada por el Señor. Hoy la gente le interesa más formar parte del grupo de los amantes del oro del becerro. Antes el pueblo de Dios se desvió y adoró el becerro de oro. Hoy el pueblo de Dios adora el oro del becerro. Van a las iglesias para conseguir fórmulas y recetas de cómo obtener dinero, de cómo ser gente próspera. Están más preocupados en eso que en la salvación de otros. Por eso tenemos que pararnos bien en la palabra de Dios y pensar en esto que dijo Jesús: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros. ¿Quién es el que sirve? Un siervo. La Biblia usa dos términos en forma general. La palabra siervo es la palabra doulos en el idioma griego. La palabra doulos significa esclavo. Quiere decir que cuando Jesús dice que Él vino para servir, a tener un comportamiento de siervo, quiere decir que Él estaba dispuesto a ser un esclavo, un servidor. Por eso dice en Filipenses capítulo 2 y el versículo 5 en adelante, que Él se despojó, hermano. Él no estimó ser igual a Dios, dice la Biblia, como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y a continuación dice: y por eso Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Oh, Dios vio la actitud de siervo, Dios vio el comportamiento, la conducta de siervo de su Hijo. Y la Biblia dice: y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Y hermano, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Verá rastros de siervo, rasgos de siervo en nuestro estilo de vida? Doulos. La Biblia usa otro término en el idioma griego para la palabra siervo, y es la palabra uperetes. Y uno se pregunta: ¿y eso con qué se come? ¿Qué es eso de uperetes? Uperetes es una referencia a un grupo de esclavos, principalmente los griegos, que en la historia trascendieron por sus grandes embarcaciones. Esos monstruos del mar eran movidos por un grupo de esclavos que estaban casi al ras del agua, todos remando al mismo tiempo para movilizar esas grandes embarcaciones. A ese grupo de esclavos nadie los conocía por su nombre, todos tenían un número. Eran ilustres desconocidos que tenían la misión de remar y remar y remar sin cansarse para mover esas enormes naves en el mar. A ellos les llamaban los uperetes. De ellos la Biblia toma este término, que nosotros deberíamos ser como ellos. No gente que estamos buscando fama. Ellos eran ilustres desconocidos que movían una gran embarcación. Nosotros, como anónimos, como ilustres desconocidos, podemos ser protagonistas y mover la obra de Dios. Como uperetes, como gente que solamente tiene un número, nos aparecen nuestras caras en las grandes pantallas, en las grandes revistas, no aparecen nuestros nombres en los grandes programas. Tenemos que ser siervos, desconocidos para el mundo, pero conocidos por Dios por nuestra clase de corazón y de servicio. Y esto es lo que la Biblia nos plantea: el desafío a servir a otros. Un desafío para poder servir a otros. Déjeme hablarle ahora aquí en Hechos capítulo 8, si podemos ir un momento ahí, por favor. Porque ahí sucede algo con la muerte de Esteban que me lleva a rescatar un nombre importante de la historia. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8,
Vea cómo dice ahí la palabra de Dios, versículo 1 en adelante, Hechos 8, verso 1. Dice la palabra de Dios, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, de eso está hablando el predicador que fue apedreado. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos estos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Quiero que ponga la atención en ese verso 2, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. ¿Quiénes eran estos hombres? En la historia se les daba el nombre de parabolani. Ese era el término que se usaba, parabolani. Los parabolanis eran un grupo de cristianos que tenían la difícil y arriesgada misión de buscar a los que fueron muertos y presentarse y reclamar sus cuerpos y llevarlos a un lugar y enterrarlo con honores. El hecho de presentarse ante los enemigos de la fe a reclamar cuerpos, eso ponía en riesgo su vida. Al identificar los que eran de la misma fe, de la misma creencia, un parabolani podía ser muerto en ese mismo momento. Aquí hubo un grupo de gente piadosa. Ellos tenían esta misión, llevaron a enterrar a Esteban. La Biblia habla de un tal José de Arimatea y habla de un tal Nicodemo que se presentaron para reclamar el cuerpo del Señor Jesús. Ahí están los parabolanis, hombres dedicados a otros, hombres que sus pensamientos eran otros, hombres que querían servir a otros, que arriesgaban su vida por otros. Ellos eran, hermanos, los que se ocupaban de los mártires. Ellos eran los que hacían que no sean olvidados aquellos hombres y mujeres que daban su vida por la fe. Al ver ese ejemplo rápidamente pienso, ¿cuánto necesita nuestra iglesia parabolanis? Gente que se dedique a otro, gente que se entregue por otro, gente que otros sean su prioridad, gente que otros sean nuestra dedicación, nuestra entrega hacia otro. Esta gente, hermanos, los parabolanis, no los detenía ninguna clase de amenaza, no los detenía ningún decreto de muerte. No había poder humano que los detuviera. Ellos estaban para servir a otros, ellos estaban para dedicarse a otro. No le tenían miedo a las amenazas de muerte ni aún a la muerte misma. La Biblia habla de muchas personas con esas actitudes. Lo curioso es que la mayoría de ellos no son gente conocida, no son nombres que aparecen todos los domingos en los púlpitos. Pero ahí están sus nombres registrados en la Biblia, gente que tenía esa conducta, esa manera de vivir, de dedicarse a otros. Uno de esos nombres extraños se llamaba Onesíforo. Quiero que leamos algo acerca de este hombre impactante. Busque por favor ahí en su Biblia, en Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Y mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 16. Segunda de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 16. Dice la palabra, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí Pablo está poniendo en nuestro conocimiento un nombre extraño, Onesíforo. Pues ese nombre Onesíforo significa portador de ayuda.
Es eso lo que significa el nombre. Onesíforo significa también el que trae provecho. En otras palabras, era un portador de bendición, un portador de ayuda, el que trae provecho. Cuando vemos en la historia, él figura como un don nadie, no es reconocido ni aun siquiera por los predicadores, pero él hacía un ministerio de ánimo. Él no era el que ponía el palo en la rueda, él no era el que ponía piedras para que otros tropiecen. Él tenía un ministerio de ánimo, animaba a los hermanos, acompañaba a los hermanos en las aflicciones. Él hacía su trabajo de parabolani. Él sabía que su modo de servir al Señor lograba que su vida pendía de un hilo en todo momento. Los parabolanis, ese nombre quiere decir los arriesgados. Y esa es la clase de hombres y mujeres que necesita la Iglesia de Cristo, arriesgado. Gente que estén dispuestos a invertir su vida, a exponer su vida, a arriesgar su vida por otros. Ahí está Onesíforo. Y Pablo dice acerca de él, hay que tenerlo en gran estima a él y a los que son como él. Porque esta gente se entrega enteramente para ayudar a otros. Un ministerio muy especial el que tenían, un ministerio casi en extinción en la iglesia de hoy. Y Pablo dice, Onesíforo, que Dios tenga misericordia de él y de su familia. Dice, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Ya hemos mencionado que Pablo era un prisionero en las mazmorras de Nerón, del emperador más cruel y más asesino de la historia de Roma. Y aún Onesíforo sabía que su cabeza no iba a durar mucho tiempo sobre sus hombros, pero aún así fue y buscó a Pablo. Aún así fue cárcel por cárcel, celda por celda, y no descansó hasta que se encontró con Pablo. Él tenía una sola misión, y Pablo aquí dice, él no se avergonzó de mis cadenas, arriesgó su vida. Él no le importó que yo era un preso por el Evangelio. Él vino a verme, él vino y me encontró. El verso 17 dice, en Roma me buscó solícitamente y me halló. No es que Onesíforo preguntó, ¿no sabe en qué cárcel está preso Pablo? No sé, de eso no se habla. ¿Usted no sabe en qué dirección puedo encontrar a Pablo? Dice, me voy a volver a mi pueblo porque ya veo que no voy a encontrar a este hombre. Pablo dice, solícitamente, insistió, invirtió tiempo, puso dedicación, le echó gana y no descansó hasta que me halló en una cárcel. ¿Sabe qué, hermano? Esta clase de cristianos nosotros necesitamos a nuestro lado. Como explicaba un predicador del norte hace pocos días, lo difícil de nuestro tiempo es que usted no sabe si al lado tiene un sospechoso o si tiene a un hermano fiel. Pero este era un hombre fiel. Pablo seguramente cuando le vio a Onesíforo le volvió el alma al cuerpo, la sonrisa a sus labios, reapareció el gozo ahí en esa prisión. Vino aquí Onesíforo a visitarme. Y quizás Pablo fue el que inspiró esa frase que dice, yo sabía que ibas a venir. Escuche esto, yo sabía que ibas a venir. En la guerra se terminó, se firmó la paz. Los soldados estaban regresando a sus campamentos. Y en uno de esos campamentos, cuando la guerra finalizó, un soldado se presentó delante del general y le dijo, general, mi amigo ha quedado en el campo de batalla, solicito permiso para ir a buscarlo. El general dijo, no puedes ir a buscarlo, no tienes el permiso. Aparte, ¿para qué quieres ir a buscar a tu amigo si ya está muerto? El soldado le insistió, no consiguió el permiso, pero el soldado desobedeció las órdenes y regresó al lugar donde había sido el campo de batalla. Y allí lo encontró a su amigo, lo cargó en sus brazos y con su amigo en brazos regresó al campamento. El general salió a su encuentro y le dijo, eres un rebelde, has desobedecido, todo lo que hiciste fue inútil. Fuiste a buscar a tu amigo, yo te dije que él estaba muerto, fue inútil todo lo que hiciste.
Y el soldado le dijo, no, mi general, no fue inútil. Cuando yo fui, él todavía no había muerto. Y cuando lo tomé en mis brazos, mi amigo abrió los ojos y me dijo, yo sabía que ibas a venir. Y después de eso murió. Hermano, tenemos que rodearnos de gente que usted puede contar cuando viene la tormenta, cuando los tiempos se ponen difíciles, cuando la vida se nos complica y se nos pone cuesta arriba. Ahí aparezcan los hermanos verdaderos y que usted diga, yo sabía que en mi aflicción tú ibas a venir. No solo cuando la vida me va bien, no solo cuando la economía me va bien, cuando hay tiempos difíciles, yo sabía que ibas a venir. Yo creo que Pablo le dijo eso a Onesíforo. Yo sabía que tú ibas a venir. Viniste a confortarme, porque esa es la clase de hermanos que nosotros necesitamos. Los que aparecen en las difíciles, los que aparecen en el medio de nuestras pruebas, los que aparecen en el medio de nuestras duras batallas, los que aparecen cuando no encontramos puerta de salida a nuestros problemas. Esos hermanos que aparecen, esos son los buenos. Usted dice, yo sabía que ibas a venir. Yo sabía que ibas a venir. Onesíforo, un parabolani, un hombre que estaba para servir a otros, un arriesgado, un hombre que exponía su vida por amor a otros. Ahora le llevo un momento a Filipenses, el capítulo 2. En Filipenses, el capítulo 2, donde nos vamos a encontrar con otro de ese grupo de los parabolanis. Curiosamente, otro hombre con un nombre raro. Obsérvelo, por favor. Filipenses, capítulo 2. Y el versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2, verso 25. Dice Pablo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseos de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Otra vez, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué está pasando en este pasaje? Pablo en la cárcel. Ahora el visitante de él era Epafrodito. Ya Onesíforo fue otra etapa. Ahora apareció Epafrodito. Este era un hermano de la congregación de Filipos. La iglesia de Filipos fue la primer iglesia que sostuvo económicamente al apóstol Pablo. Los primeros que se ocuparon de las necesidades económicas de Pablo. Y Pablo lo reconoce eso en la carta. Ustedes fueron los primeros, y en medio de esa dedicación y entrega de la iglesia a Filipos, de Filipos hacia Pablo, es donde aparece el famoso texto. En ese contexto de ayuda económica aparece el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo le dijo, yo estoy acostumbrado a vivir en abundancia y a vivir en estrechez. Pero los filipenses habían suplido las necesidades económicas, y en ese contexto Pablo le dice ese texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces los filipenses enviaron a uno de sus hombres, Epafrodito. Este también buscó a Pablo y lo encontró. Pues el nombre Epafrodito significa ameno, amable, amoroso. No era un ogro, no era un hombre con cara de enojado, era un hombre amable, era un hombre generoso, era un hombre amoroso, ameno. Hoy dirían un hombre de buenas ondas. Y así lo buscó a Pablo y lo encontró.
¿Cuántas prédicas escucha de Epafrodito? ¿Cuánta gente nombra a Epafrodito en los púlpitos? No muchos. Es como un don nadie, es como un ilustre desconocido, pero su testimonio y su manera de servir a otro es realmente impactante. Pablo usa aquí unos términos que yo no voy a entrar en profundidad, pero sí los voy a resaltar en el verso 25. Pablo dice, este hombre, Epafrodito, es mi colaborador. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuántos aquí quisiéramos ser colaboradores de Pablo? Limpiarle la sandalia, lavarle los pies, estar ahí al lado de él. Dice Pablo, pero este hombre es mi colaborador, es mi ayudador. Él viene aquí para fortalecerme, para infundirme ánimo, aliento. Este hombre es mi colaborador y ahora dice es mi compañero. Acuérdese la palabra koinonía, de donde venía aquellas comidas de amor entre los hermanos en la iglesia. La palabra koinonía tiene su raíz de koinos, de donde viene la palabra compañero o cumpa, como se dice ahora. Y Pablo está diciendo, él es mi cumpa, él es el hombre con el cual yo disfruto de comunión. Es hermosa la comunión con Epafrodito. Él es mi colaborador, él es mi compañero. Y ahora agrega un tercer término, dice compañero de milicia. Es decir, que militamos juntos en la fe. No somos afines en una idea política, somos caminantes en la fe, sostenemos la misma fe, tenemos la misma fe, tenemos la misma familia, fuimos redimidos por la misma sangre, tenemos al mismo Salvador. Él es mi compañero de milicia. Y ahora él le dice a la iglesia, resaltando el ministerio de la iglesia de Filipos, le dice Pablo, él es el administrador de mis necesidades. Ustedes lo enviaron para que él cubra mis necesidades. No solo le habrá llevado alguna manta, no solamente le habrá llevado algún pedazo de pan, alguna clase de comida, sino que le llevó allí una buena valija con buen ánimo. Vino a ministrar mis necesidades, él fue la voz de aliento, él fue la voz que vino a animarme, él fue el hermano que vino a empujarme para seguir adelante aquí, en este ministerio, en la cárcel. Y Pablo dice, porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios seguía funcionando y él seguía predicando. Dice aquí, Epafrodito, mi compañero de milicia. Hermanos, necesitamos gente así en la que nos podamos apoyar, en la que podamos tener confianza y en la que podamos caminar juntos para hacer un sacrificio como siervos a favor de otros. Nuestra iglesia, hermano, Bautista Maranata, tiene que ser una iglesia dedicada a otros, para servir a otros. Si no andamos en eso, no vamos a andar en nada. Pues eso es lo que el Señor espera. Y es eso lo que Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros, dar su vida por muchos, decía el Evangelio. Un pasaje más, ya vamos a ir entrando en la parte final. Pero quiero que vea aquí en Hechos el capítulo 15 un poquito. Allí había toda una asamblea de la iglesia, había decisiones importantes que tomar como iglesia. Los hombres fueron tomando la palabra, Pedro, Jacobo y luego los otros, y había que escribir una carta con una resolución, y había que buscar quién iba a llevar esa carta. Y en ese contexto dice aquí la Biblia en Hechos capítulo 15 y el versículo 25, dice la palabra de Dios, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué frase tan impactante, hablando de Pablo y de Bernabé. Son recomendados, son hermanos de confianza, porque estos hombres han expuesto su vida, dice el texto, por el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que esta gente estaba en serio en el Evangelio, estaban en serio en la obra de Dios, estaban comprometidos en la obra de Dios y todos podían dar testimonio que habían arriesgado como los parabolani su vida por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el riesgo que corremos nosotros? ¿O cuál es el riesgo que estaríamos dispuestos a correr nosotros por el nombre de Cristo?
Hermano, esta era gente decidida, esta era gente que tenía algo que los diferenciaba con la mayoría de nosotros. Esto era gente que se ocupaba, que se encargaba, que vivían dedicados y pensando en otros, en otros. No estaban pensando en su trabajo, no estaban pensando en su vestimenta, no estaban pensando en una cuenta bancaria, no estaban pensando en comodidades terrenales, estaban pensando en otros y en las necesidades de otros. Y ahora aquí, ya para ir terminando, hay muchos más, pero solamente quiero llevarle a Romanos el capítulo 16. Romanos el capítulo 16, alguna vez lo he dicho aquí, ese es uno de los capítulos que más me impacta, porque hay una enorme cantidad de hombres y mujeres, de nombres extraños, pero eran gente tan conocidas por Dios, desconocidos en los púlpitos, pero conocidos por Dios por su manera de servir. Y en medio de esa lista, aquí en Romanos 16, versículo 3, Pablo escribe estas palabras, Romanos 16, versículo 3, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquí está un matrimonio, Aquila y Priscila. Pablo dice, si algo tengo que decir sobre ellos que los distinga, son gente que arriesgaron su vida por mí. Y hermano, ¿cuál es nuestra clase de entrega? ¿Cuál es nuestra clase de decisión? ¿En qué asunto andamos nosotros? Porque nosotros por la Biblia somos desafiados a pensar en otros. El mensaje de esta mañana es eso, hermano, es el desafío a pensar en otro, a escapar de la paz de nuestro cementerio, a escapar de nuestra comodidad y poder pensar y dedicarnos a otros como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Un hombre, hoy hermano Jaime lo nombró como William Carey, pues ese es su nombre verdadero. Nosotros aquí le llamamos Guillermo Carey. William Carey, Guillermo Carey, fue el hombre que, entre otras cosas, dijo, si quieres hacer algo grande para Dios, emprende grandes cosas para Dios. No te quedes en el intento. Si quieres hacer algo grande para Dios, que no sea solo palabras, sino emprende algo grande para Dios. Él se fue a predicar en lo que era Birmania. Hoy ese país se llama Myanmar. Usted ni sabe quizás que hay un país con ese nombre. Pues ahí él fue y predicó. Y él empezó, es el padre de lo que llamamos las misiones modernas, el que abrió las puertas para el evangelio en las regiones desconocidas. Pero Guillermo Carey un día le dijo a la gente en su iglesia, dice, yo como el minero voy a entrar en lo profundo de la tierra, pero ustedes sostengan la soga. Voy a ir a la búsqueda del mineral precioso, pero ustedes sostengan la soga. Lo que él le estaba diciendo, yo voy a ir a buscar las almas a un territorio desconocido, donde nadie ha predicado, donde me voy a encontrar con muchas adversidades. Yo voy a ir como si fuera el minero que se mete en la profundidad de la tierra. Yo me voy a meter en la profundidad de esas sociedades a buscar a los perdidos, a los que no tienen a Cristo, pero ustedes sostengan la soga. Pues eso es lo que quiere decir, oren por mí y apóyenme económicamente a mí también. Yo voy a hacer el trabajo que ustedes no hacen, pero sostengan la soga. Nunca se olvide de esa frase, sostengan la soga. Y hoy hay muchos predicadores llenos de necesidades y nosotros desde aquí deberíamos estar sosteniendo esa soga para que ellos trabajen, para que prediquen, para que ellos lleguen con el mensaje a lugares que nosotros jamás llegaríamos y nosotros podemos ser parte de esos frutos sosteniendo la soga desde aquí. Ahora escuche esto. En el mundo que nosotros vivimos, alguna vez yo he mencionado lo que se conoce como la ventana 1040. Fue exactamente en el año 1990 donde un predicador de apellido Bush puso ese nombre a una región, la ventana 1040. Esas son las coordenadas. Ustedes saben, el mundo se divide por el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y la línea del Ecuador. Al norte de la línea del Ecuador
Hay un lugar donde vive un poco más de la mitad de la población de este mundo. Y cuando usted mira esas coordenadas, 1040 tiene una forma de ventana. Es como un rectángulo, por eso le llaman a los países de ese lugar la ventana 1040. Algunos han contado 52 países allí, otros han contado 55, pero ahí está la cosa. Y hay países que hasta yo mismo lo he oído por primera vez. Hay países como uno que se llama Chad, y quizás usted dice, no, el único Chad que conozco es el que chatear, pero ese es con D final, no es con T, es con D, se llama Chad. Y hay cantidad de países, hay otro quizás que lo ha conocido más en África, Burkina Faso, después Nueva Guinea, y empieza usted países como Turquistán. Dice, no, yo conocí algo de Afganistán, Turquistán, y empiezan una cantidad de nombres raros. Los otros días dentro de esa ventana, antes que comenzara el Mundial, la selección argentina jugó un partido de fútbol con los Emiratos Árabes. Ellos están ahí también. Está allí Túnez, países más conocidos como Irak, como Irán, están allí. Aún el mismo Israel está en esa región. En la ventana 1040, donde hay países, hermanos, donde la gente no ha escuchado el Evangelio y más de la mitad de la población de este mundo vive en esos países. Son los países de mayor pobreza, son los países de mayor índice de analfabetismo, no están educados, mucha gente ahí no sabe leer ni escribir y la prostitución es una moneda corriente en esos lugares. Abarcan países de Asia y abarcan países de África. En el mundo misionero se los conoce a todos esos países como los inalcanzables, porque pareciera casi imposible que entren predicadores a esos lugares, porque el que aparece con el mensaje del Evangelio, literalmente los matan. Pero aún así Dios está enviando a algunos de sus obreros. Aún así nosotros deberíamos despertarnos al interés de orar por los que están allí. En esos lugares, hermanos, hay tres grandes grupos religiosos. Están los musulmanes, están los hindúes y están los budistas. Se dice que de los musulmanes que viven dentro de esa ventana 1040 hay 706 millones. Sabemos que el número es superior a ese, pero la primera estadística habla de 706 millones. Se habla allí en ese lugar también acerca de los budistas, ellos son 153 millones. Allí también, hermanos, están los hindúes, ellos son 717 millones. Los que no conocen a Cristo, muchos de ellos nunca han oído acerca del Evangelio. Y cuando pensamos en esa ventana 1040, recordamos aquel texto que Pablo le escribió a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4 y en el versículo 4, Pablo le dijo, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esos lugares, hermanos, esos países que están dentro de esa ventana 1040 le llaman el cinturón de la resistencia. Es decir, que son pueblos que resisten al mensaje del Evangelio, no quiere que llegue el Evangelio. Esos lugares y esos países son reconocidos como las fortalezas principales del diablo en este mundo. Y hermanos, esas fortalezas tienen que ser derribadas y nosotros podemos ayudar con oración. Allí hay países, hermanos, como China, allí hay países como Filipinas, es otro de los que forma parte de eso, Malí, Malta, Mauritania y una cantidad de países, como les dije, raro. Allí está Nigeria, Omán, es el único país que empieza con letra O, de todos los países, Omán. Y allí dentro de esa ventana 1040 comenzó la historia, porque dentro de esa ventana, en el territorio de Irak, allí está lo que era el huerto del Edén y donde Dios puso a Adán y Eva. Dentro de esa ventana 1040, los hombres para rebelarse contra Dios levantaron la torre de Babel. Y allí dentro de esa ventana 1040 fueron los primeros lugares donde se manifestó el juicio de Dios a través del diluvio. Dentro de esa ventana 1040, tengo que decirle,
fue donde los hombres levantaron la cruz y crucificaron a nuestro Salvador. Mucho de la historia del hombre está ahí dentro de esa ventana, los inalcanzables. Nosotros podríamos ayudar orando por aquellos que están yendo a predicar. Y esta misma semana, pues oía un joven que quizás no llegue ni a 25 años, y estaba hablando de que este año que viene va a la India para ser un predicador allí. Dios está levantando hombres, Dios está levantando familias para ir y predicar el mensaje del Evangelio a esos que son llamados los inalcanzables. No muy lejos de aquí, en Bolivia, tenemos varias regiones donde están los inalcanzables. Hay tantas comunidades, hermanos, tan desconocidas que ni figuran en los mapas. Más de una vez me he sentado a hablar con predicadores en Bolivia sobre diferentes poblaciones donde nunca les ha llegado el mensaje del Evangelio. Estamos mirando la necesidad de lejos, pero aquí bien cerca nuestro también hay una gran necesidad de predicadores de la palabra de Dios. La Biblia dice en Proverbios 11:30 que el que gana alma es sabio. He oído muchísimos predicadores hablar de ese texto. He visto ese texto como lemas en muchas conferencias, pero nadie se metió en el corazón de esa frase. Hay algunos que dicen, no, es algo que los cristianos debemos tomar porque es algo del Antiguo Testamento, es un proverbio, pero es un proverbio que contiene doctrina, que marca un principio y que marca un rumbo. El que gana alma es sabio. Pues así, hermanos, se los diré, el que gana alma habla de una persona que tiene influencia en esta tierra con el mensaje del Evangelio. De eso se trata. Y ustedes y yo tenemos que influenciar en esta tierra con el mensaje del Evangelio, pero tenemos que predicar el mensaje. Si no lo anunciamos, si no lo comunicamos, no vamos a lograr ningún impacto. Cuando la Biblia dice el que gana almas es sabio, lo que quiere decir eso, el que hace bien a las almas. El ganador de almas es el que hace bien a las almas. Y en eso debemos estar nosotros, haciendo bien a las almas. Pues el mensaje de esta mañana está conectado con el de ayer, las bellas palabras de vida. Y esas bellas palabras de vida son lo que tienen que despertar en nosotros este desafío a pensar en otros, dedicarnos a otros, buscar a otros, intentar alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio, llegar a otros hermanos con el mensaje de la salvación, hacer ni más ni menos que los que el Señor nos encomendó, que hagamos discípulos en todas las naciones y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les enseñemos a guardar todas las cosas, toda la doctrina, toda la enseñanza de la palabra de Dios. Me voy aquí de este púlpito con un grito de la historia de quién fue el fundador del Ejército de Salvación, William Booth. Él decía esta frase: vayamos por las almas y vayamos por las peores. Y ese es el desafío para nosotros. Vamos por las almas y vamos por las peores. Que nuestro desafío sea, hermano, uno más para alcanzar con el mensaje del Evangelio, uno más para que pase de este lado de la cruz. Cada día que pasa, hermano, nace más gente. Cada día que pasa tenemos menos tiempo para alcanzar a esa gente. Así que hay que ponerse de pie, mirar a Dios y aceptar este desafío a pensar en otros. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, hermano. Dios bendiga sus vidas.